en Colombia, donde cierra el año con la aprobación de la reforma tributaria. A partir del próximo año, los colombianos van a sentir en su bolsillo el efecto de la nueva tributación, entre los que se cuenta el aumento del IVA del 16 al 19%. El principal cambio con la reforma tributaria es el aumento de la tarifa general del IVA, que pasa del 16 al 19%. Este artículo, que fue aprobado por las plenarias de Cámara y Senado, generará un mayor aumento en los gastos de los hogares a la hora de realizar las compras. Cada vez que vayan a mercar, las personas encontrarán 3 tarifas de IVA. Alimentos como frutas, verduras, carnes, huevos y leche no tendrán IVA. Otros productos como café, pastas y aceites quedarán con un IVA del 5%. Mientras que los productos de aseo personal como papel higiénico, jabones y además detergentes quedarán con la máxima tarifa del IVA, que es del 19%. Creo que es una vergüenza porque es pasarle a la clase media, a los hogares más vulnerables del país, la cuenta del derroche, el despilfarro de la bonanza petrolera. Para los hogares esto implicará un mayor esfuerzo, ya que tendrán que pagar más. Es una medida que va a afectar necesariamente a la población de bajos recursos. Muchos productos familiares han subido, que la gente queda aterrada. Pero veamos cuánto pesará el nuevo IVA a la hora de hacer compras. Por comprar 12 rollos de papel higiénico, una paca de 50 pañales, un shampoo y un jabón de ropa, un hogar paga 60.000 pesos. Y de esos, 11.400 irán solo al pago de IVA. Para una persona que gana el salario mínimo, el pago de ese IVA equivale al 1.65% de sus ingresos, mientras que para quien tiene ingresos medios es el 0.38% y para alguien que gana 6 millones solo el 0.19%, lo que demuestra que el aumento del IVA impactará más a los hogares de menos ingresos. Para hablar de este tema quiero saludar a Federico Hoyos, representante del Centro Democrático, partido que votó en contra de esta reforma. Federico, bienvenido a la tarde y gracias por acompañarnos. Y Dania, muy buenas tardes, unas felices Pascuas para usted, para quienes nos ven y para toda la audiencia de Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Igualmente para usted, Federico. ¿Era necesaria una reforma tributaria de esta dimensión? Y Dania, el argumento más fuerte del gobierno para justificar la reforma tributaria, que se podría resumir en este aumento de 3 puntos del IVA del 16% al 19%, era la caída de las rentas petroleras. Sin embargo, este argumento es objetable, es reprochable. ¿Por qué? El hueco que las rentas petroleras dejó fue más o menos de 23 billones de pesos. Sin embargo, del año 2013 al año 2015 se recaudaron 20,8 billones adicionales en impuestos. Así que uno podría decir que casi que en 2 años se recaudó lo que se dejó de percibir por las rentas petroleras. Y por supuesto el IVA del 19% afecta a todos los colombianos. Muchos servicios se van a encarecer. Entre ellos le doy uno concreto por el cual yo me di una pelea muy grande en este debate: el Internet, celulares inteligentes, tabletas y datos de navegación. Navegar en Internet, tener un celular inteligente, una tarjeta o un computador ahora va a ser mucho más caro. Si la renta petrolera no es excusa, ¿qué hay entonces detrás de esta reforma tributaria? Y Dania, te digo algo que no es una opinión propia, es el resultado del estudio serio de la misión tributaria que el gobierno le dio la potestad de hacer este análisis. Según la misión tributaria, de 100 pesos que se recaudan, de 100 pesos potenciales que se podrían recaudar en Colombia, únicamente se recaudan 40. Es decir, 60 pesos se dejan de recaudar. ¿Por qué? Por falta de capacidad institucional, por falta de capacidad estatal. De manera que el problema acá no es de más impuestos, el problema acá es de una mayor capacidad de recaudo. El Estado colombiano no está recaudando efectivamente los impuestos. Si se recaudaran efectivamente los impuestos, si todos los impuestos que algunos ciudadanos evaden, eluden y se recaudaran, no habría necesidad de reformas tributarias. Y cómo no mencionar el tema de la corrupción. El más reciente caso de Reficar, 21 billones de pesos que se dejaron de percibir, representa 3 reformas tributarias. De manera que si aquí también hubiera una lucha frontal, mucho más efectiva, con buena capacidad, en contra de la corrupción, no habría falta de pedirle más impuestos a los ciudadanos. Claro, la pregunta entonces es,
Por ejemplo, ¿por qué no dar un castigo ejemplar, buscando a los culpables de un caso como el de Reficar, que usted acaba de mencionar, donde la estafa a la nación hay quien establece el monto cercano a los 26,4 billones de pesos, equivalentes a un 3,4% de la riqueza anual que se produce en toda Colombia? Ahora, Dani, es que el tema de Reficar, digamos, es uno icónico. Sin embargo, hay muchos otros temas preocupantes. Hablemos de la famosa mermelada. ¿Cuánto ha valido esto a los colombianos? Hablemos de todo lo que el gobierno ha gastado en publicidad, todo lo que el gobierno ha invertido en medios de comunicación, todo lo que el gobierno ha gastado alrededor del proceso de paz. Todos estos son recursos que han aumentado también el hueco fiscal y que ahora la reforma tributaria tendrá que entrar a cubrir. Son muchos los temas, pero yo resumiría. Es falta de capacidad de recaudo, mucho gasto estatal, poco recorte en el gasto estatal significativo y muchos temas que se deberían combatir, entre uno de ellos, la nociva, la desagradable y la repudiable corrupción. Es decir, después de escucharlo, ¿no era entonces necesario aplicar una reforma de este talante? Pues sí, Dania, si hubiera realmente una propuesta seria de recorte estatal, si el gobierno hubiera dado señales sensatas, objetivas y claras de un mayor recorte, un mayor, digamos, repliegue en el gasto, digamos, el Centro Democrático hubiera tenido una mirada diferente frente a esto. Pero realmente vemos que el gasto permanece, que el gobierno sigue con esta actitud, digamos, de eludir la lucha contra la corrupción, de seguir invirtiendo en mermelada, de no hacer públicas estos famosos cupos indicativos que se le dan a tantos parlamentarios. Y mientras tanto, se le dice que a los colombianos hay que recaudarles más impuestos. Y un último factor que también es malo, hacer una reforma tributaria express, una reforma tributaria en poco tiempo, una reforma tributaria que se discute a las medias noches y que los ciudadanos colombianos no tienen la posibilidad de hacerle un seguimiento exhaustivo a lo que se está aprobando. El Centro Democrático no podía apoyar esta reforma tributaria. Y una última pregunta, representante. ¿El posconflicto tiene algo que ver con esta reforma aprobada? Pues sí, Dani, el posconflicto es un tema, digamos, que ha pasado de agache en el debate nacional, porque se habla mucho de la paz, de la firma del acuerdo de paz, pero poco se piensa en el posconflicto. El posconflicto va a costar muchos recursos y, por supuesto, el Estado está bastante endeudado y tiene que tener la capacidad de seguir subsidiando los programas sociales, pero no ha hablado seriamente de lo que significaría un posconflicto y de dónde vendrían los recursos para este. El gobierno no ha enfrentado ese debate que es urgente y, mientras tanto, los colombianos tendrán que pagar ahora 3 puntos adicionales del IVA. Se dice que esta reforma será estructural, por lo tanto que duraría más o menos unos 10 o más años. Esto habrá que verlo, Idania, porque el gobierno sigue dependiendo de las rentas petroleras. Y si las rentas petroleras no mejoran, veremos en unos pocos años otra reforma tributaria, de manera que esto seguiría golpeando la inversión, la seguridad jurídica y, por lo tanto, el crecimiento económico del país. Gracias al representante Federico Hoyos por acompañarnos estos minutos en la tarde. Gracias de verdad por su tiempo. A ustedes muchas gracias por la invitación. Nuevamente, felices Pascuas. Igualmente para usted, representante.